el hallazgo. ¿Hay alguien allí? ¡Aló! Debo presentárselo al oso. ¡Oso! ¡Mira lo que apareció en la puerta! ¡Guau! ¡Uy! ¿Y quién es este prodigio musical? Reino animal. ¡Ah! Ahora sabemos quién es. Sí, hay que incubarlo. Ahora, incúbalo con cuidado. Y tú no tardes mucho en incubar. Y yo voy, vuelvo y regreso. ¿Llamas a eso incubar? Para incubar hay que estar sentado. Nos sentamos bien. ¿Toca algo de música? Así es como uno termina siendo papá. Ahora vamos a comer. Nos darán una comida rica. No, los niños no comen eso. No, los niños no quieren eso. ¿Eso para los niños? Eso sí que les gusta a los niños. Sí, sí. Y ahora, la danza de los pequeños pingüinos. Uf, qué calor de locos. ¡Oso! ¡El pobrecito está ardiendo! Tenemos que enfriarte.
Estamos refrescándonos. Atención, motores. Este es triste. Vendrá a visitarnos. ¡Oso! ¡Mira qué más apareció en la puerta! Día de lavado. ¡Ya llegó su mamá! ¡Tralala, tralala! ¡Ay, mi querido bebito! Eres la luz de mis ojos. Mira qué flaca que está mi dulzura. ¡Ah! Vamos donde el oso, tomaremos leche. Vamos donde el oso, tomaremos leche. ¡Ay, ay, ay! Hola, vinimos a buscar leche. Uy. Uy. Hay que darle de comer, hay que darle de comer, hay que darle de comer a mi bebé. Uy. Mi bebé llora de hambre. Ahora sí podrá comerse un festín. Oh. Ah. Si tú ves a tu gatito, su comida comerá. Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará. La mamá de los cerditos les enseña a limpiar las patitas y el hocico y así a gusto comerán. Si los niños
sientes enfermito y no limpias tu lugar, poco a poco y despacito, muy bonito quedará. Y recuerden desde niños que la higiene personal es cuestión de cada día y así lindos quedarán. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es, todo brilla de cabeza hasta los pies. ¿Qué pasó? ¿Ya no soy mamá? ¡Ay! ¡Pero y todos mis trajes nuevos! ¡Mis trajes! Día de mermeladas. ¡Oso! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Pum! ¡Bien! ¿Tranquilo? Yum, yum. Pero le falta algo. ¿Tal vez un poco de sal? ¡Oso, mírame! ¡Soy una astronauta! Despegamos y todo viene en el vuelo. ¡Uy! Llévame a la luna. Quiero jugar con las estrellas. ¡Ay, mis pobres orejas! Creo que todavía están allí. Déjame ayudarte. ¡Oso, voy contigo! Ajá. ¡Qué tremendo pan de
Oso, ¿en qué andabas? Ya está todo listo. Toma. ¿Y este? Mira, estoy caminando en la luna. Despegamos y todo viene en el vuelo. La avena de Masha. Damas, la ciencia de la victoria. Problema número 22. Dama blanca mueve primero que dama negra. Respuesta al problema número 22. Hace siglos que no he tocado una de estas piezas. Uy. Ya prepárate, arquero. ¡Bravo! ¡Metió otro gol! ¡Masha gana 2-0! ¡Gol! ¡Gol! ¡Masha gana 3-0! ¡Oso! Terminó el partido. Tenemos hambre. ¿Qué es esto? ¿Avena? No, no, no. Voy a preparar una avena de verdad. ¡Ajá!
cocinar. Ñam, 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 ñam. ¡Oso! Lo limpié todo. Tengo hambre. ¿Qué? ¿Lo mismo? ¿No hay nada diferente? Ah, me tocó el bocado más pesado. Factor de crecimiento. Zanahorias y pepinos. Tomates. Tulipán fanfán real. Laboratorio, no entrar. hermoso bebito. ¿Tiene su pancita llena, mi bebé? Mi pequeñito precioso ya creció un poquito más. Ahora mismo nos aseguramos. ¡Oso! ¡Ese mi bebé creció! ¡Oso! ¡Oso! ¿Oso? ¿Dónde estás cuando te necesito?
oso. ¡Uy! No sé si mi bebé ha crecido. Sí creció, sí creció, sí creció, sí creció, sí creció, sí creció, sí creció. ¡Oso! ¡Uy! Olvidamos medir si yo crecí. ¿Quiere decir que yo no crecí nada? Con que así se ve. Vitaminas para crecer. ¡Uy! ¡Oso! Creció un poquito aquí adentro, sin querer. Eres malo y no me gustas. ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¿Y yo? También necesito ayuda. ¿Cómo se hicieron tan grandes? ¿Qué está pasando? Ay, genial. No me gusta ser tan grande. ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros. Sí, es grande ser pequeña. El ensayo de la orquesta.
Tengo que aprender. Me muero de amor por el piano. Ah, un animal de 3 piernas y más encima tiene cola. ¡Guau! ¿Cómo he vivido sin un piano? La vida sin música no es nada. ¡Opa! Vamos, enséñame. Ahora sí me haré famosísima. Escalas y arpegios. ¿Para qué las escalas? Puedo tocar sin ellas. La música y la magia. Lo importante es una graciosa reverencia. Odio las escalas. Más escalas para alcanzar la fama. Navidad iluminada. Hora de Navidad.
¡Feliz Navidad! Y para mí, dámelo a mí. Circo de Moscú. Uy. ¡Oso! ¡Yo también quiero volar! ¡Uy! ¡Oso! ¡Mira un árbol! ¿Y este árbol? ¡Oso! ¡Mira otro árbol! Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va cantando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. ¡Feliz Navidad! Ardilla. Cascabel, con sus notas de alegría va cantando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. Ese era Papá Noel. Sí, sí. ¡Rápido, rápido! ¡A la izquierda! ¡Bravo! ¡Papá Noel ha llegado! ¡Bravo! ¡Papá Noel! Respira. No respires. Respira. Está claro. Necesitas, ya sé, reposo absoluto. O sea, ¿nada de esto es para mí? Ah, no. Es la época del año donde todos quieren Yo lo hago, dámelo, dámelo, dámelo. Santa Claus
justicia está buscando Conejo. a los niños divertir. ¡Feliz Navidad! Todos quieren sus regalos, Erizo. todos quieren compartir Mapache. sonrisas y abrazos que nunca tengan fin. ¡Feliz Navidad! Lobo. Y que nunca tengan fin. ¡Ay, ay, ay! Este arbolito necesita ayuda. Ahí está. 1, 2, 3, se ilumina el árbol de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Vuelvan pronto a traer regalos! ¡Uy! ¡Bravo! 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 Aquí estamos, de regreso. Sí, volvemos al principio otra vez. Buenas tardes. Nos sacaron del tren. Ven tan rápido como puedas. No lo vuelvo a hacer jamás. ¡Jamás! No, pero ¿cómo pasó eso? Tú, cuéntale todo, toda la historia. A ver si puedo. Pues mira, todo empezó. Empezó. Vaya, sí que empezó. Mejor imposible. Esto sí que es increíble.
De pronto ya somos grandes. Y entonces, de la nada, sucedió. Pero yo ya estoy grandota. Y yo soy muy precoz. A eso llamo yo grande. Muy madura. Ya no soy una niña. Estoy tan feliz. Resultó que todo su crecer fue poquito. Entonces la regresó. No puedo seguir. Ya no más. Muchas gracias. ¿Quién fue el que agarró mi muñeca? ¿Y quién se atrevió a usar mi taza? ¿Y qué gran puerco convirtió mi lindo cuarto en un chiquero? ¿Quién fue el gran puerco? ¡Díganmelo ya! ¿Qué importa? Estoy feliz de estar en casa. Y feliz de que estén felices de verme. Muñequitos lindos, vamos a ver unas caricaturas. Y no solo verlas, vamos a aprender mucho. Y vamos a descubrir. ¿Creen que las caricaturas son solo bromas y chistes nada más? No, no lo son. Hay algunas que quieren enseñar algo bueno. Enseñan. Pero otras ni enseñan ni nada. Hay unas que explican la diferencia entre el bien y el mal. Otras son solo jijiji, jajaja, sin lección. Y ahora veámosla. Esta lluvia moja hasta las ganas de aprender. Y vámonos a casa de oso. Tendré que hacer lo que sea
y poder mostrarles la diferencia entre el bien y el mal. enseña nada. Esto, sin palabras. ¿Qué es esto? Sí, con esta no aprendimos nada bueno. Pero está muy chistosa. Buen provecho. Cocina china. Brotes de bambú.
Wontons. ¡Espera, espera! ¡Ja! ¡Te agarré! ¡Ah! ¡Volviste! ¡Mira qué hermosura! ¡Mi pequeño bichito peludo! ¡Ah! ¿Están jugando con la masa? ¡Ah! Ahora les muestro cómo se amasa. ¿Ah? Pero si yo sé la palabra mágica, dénmelo. Ya está. Listo. ¿Ah? Oh, ¿con esto sí se puede? Mira, una masa masiva. Entiendo.
Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? Comencemos una investigación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Videos animados escogeré. Presiona el micrófono. Masha y el oso sí. Es así de fácil. Y ahora